género es que prescribe cómo debemos ser, en vez de reconocer quiénes somos. El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. No hace falta ser antihombre para ser pro mujer. Continuamos en Desde Cero por la Radio Pública del Oeste, siendo a las 6 de la tarde, 28 minutitos, seguimos en 30 grados clavaditos, medio que está levantando el viento, ¿se vendrá la lluvia? Sí, también me pregunto, ¿dónde estará nuestra columnista ahora? ¿Estará por llover o no? ¿Estará donde está ella? Hola, Lelia, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto estar acá otro domingo. No, un gusto tenerte, y acá estamos, mirando que está levantando vientito, así que no sé si se viene la lluvia o qué pasará. ¿Cómo anda todo por allá? Acá estamos iguales, estamos ahí hace como 3 días que llueve, pero todavía nada, así que esperando en casa. Le recordamos a la gente de dónde nos está llamando. Yo estoy en Chubut, en Comodoro Rivadavia. Ajá. Acá por lo general hace frío, pero bueno, estos últimos días la verdad que hemos sido una de las ciudades con mayores temperaturas. Bueno, bien, contanos hoy qué vas a hablar. Bueno, mira, en principio había pensado el Día contra la Violencia de la Mujer, el 25 de noviembre, pero me pareció que el 19 de noviembre fue una fecha quizás un poco más olvidada, que fue el Día Internacional por la Prevención contra el Abuso Sexual Infantil. Me pareció que es un tema que, bueno, que lo trabajo yo porque yo integro una agrupación donde acompañamos víctimas de violencia de género y de abuso sexual infantil, y me pareció que, bueno, desde ese trabajo que llevo a cabo, y también por el tema con lo que significa, digamos, con todo lo que implica, era un buen tema para tener siempre presente, porque es un tema que quizás se recuerda a esa fecha y el resto del año no, porque es un tema que genera muchísimo tabú, muchísima incomodidad, a nadie le gusta hablar de eso, pero como todas las cosas que generan incomodidad hay que hablarlas. Tal cual. Entonces, bueno, es un tema que lo trato ni como psicóloga ni como operadora judicial, simplemente como militante, como luchadora por los derechos también de los niños y niñas, que creo que es una deuda enorme. En los movimientos, qué sé yo, del feminismo, de los derechos humanos, como que los niños y niñas es como una lucha aparte, cuando en realidad yo creo que debería ser un eje en cualquier lucha por los derechos humanos, y me parece que además esta lucha lleva al extremo esta cuestión de lo personal es político, porque en algún momento se empezó a hablar de lo personal es político con las cuestiones de las mujeres, con la violencia de género, y empezamos a entender que lo que pasaba en las casas también era político. Pero con el abuso sexual contra las infancias cuesta más, porque nadie quiere pensar que eso está pasando en su casa, en su familia, que es de hecho el ámbito en donde más pasa. Entonces, yendo así a unas cifras bastante generales, que son muy parecidas en todo el mundo, que están acá también en Argentina, lamentablemente, se calcula que 1 de cada 5 niños es abusado, apenas 10% llegan a denunciarse con éxito, es decir, llegan a tener a un violador o a un abusador preso, y más del 80% en todos los países es perpetrado por un familiar y sucede en el hogar. Es decir, tanto como lo vemos para las mujeres, hoy el hogar para los niños sigue siendo el lugar más peligroso. Y por eso también cuesta tanto para ellos hablar, porque por lo general son familiares y personas en las que ellos confían los que perpetran estos delitos. Entonces hay también, digamos, un camino lleno de obstáculos para el niño que lo sufre, y que tiene que vivir con eso, porque muchas de estas luchas las han liderado adultos que han sufrido abuso en la infancia, y que cuando crecieron y pudieron recordar y pudieron encontrarse con movimientos, con el aparato judicial, con las pocas herramientas que se tienen para denunciar, recién ahí pudieron sacar a la luz lo que les había pasado. Terrible. Entonces, es terrible, pero y es incómodo porque a uno no le gusta hablar de estas cosas, pero debe hacerlo. Entonces yo hay una cosa que me generaba mucho extrañamiento. Yo digo, bueno, ¿por qué si para todos, por sentido común, es un delito tan aberrante, por qué pasa tanto? Entonces me di a la tarea de brevemente rastrear, digamos, este silenciamiento, esta censura que hay de un delito que, como te digo, para todos a primera vista es aberrante. Entonces empecé a ver que hay, digamos, ciertos discursos, cierta cultura del silencio que se impone también sobre los y las adultas, pero sobre los niños mucho más, porque uno tiene otras herramientas para entender, digamos, los mecanismos de opresión, para entender que hay censura, que se puede pasar por sobre eso, que hay cosas que hay que decirlas. Un niño no lo tiene. Entonces tenemos, por un lado, una cultura
con un adultocentrismo impresionante, con una idea de yo soy adulto, yo sé, vos sos niño, no sabés, de que los niños inventan, los niños mienten, no se puede confiar en lo que dice un niño. Ya ahí tenemos una desacreditación enorme a lo que el niño o la niña pueda decir que le haya pasado. Siempre el adulto va a saber más, entonces ya lo estamos poniendo en desventaja. Después tenemos una concepción cristiana que, a pesar de que somos un país laico, sigue pero muy profundizada. Tenemos esta cuestión del miedo, de la culpa, la vergüenza, de no hables porque Dios se va a enojar, no hables porque está mal, no hables porque vas a causar malestar. Y a pesar de los que no somos cristianos, igual son valores que de alguna forma los fuimos aprendiendo en la sociedad. Sí, bueno, me hace acordar al caso Graci. Totalmente, bueno, ese es un caso histórico. Hoy en día también hay muchos casos de ese tipo y hay, bueno, muchos curas también abusadores que están libres, que a pesar de que están siendo investigados, siguen llevando a cabo tareas en las iglesias, campamentos con menores de edad, porque también están respaldados por un poder inmenso que es el de la iglesia. Y también hay una cuestión que me parece muy interesante remarcarla, que se cruza un poco con el capitalismo. Hoy tenemos, y bueno, con el patriarcado, por supuesto, tenemos una cultura de hipersexualización, Sí. no solo las mujeres adultas, sino las niñas. Entonces, eso es absolutamente terrible, y son cosas que las niñas no se dan cuenta. Entonces nosotros vemos niñas en ropa interior en las publicidades, en poses adultas. No es una cuestión directa de bueno, es pornografía infantil. No, son cosas que las vemos en las publicidades, las vemos en la tele, vemos películas donde las niñas se ponen sin a más bailar. En canciones de reggaetón. Sí, es lo que iba a decir. Haces un Totalmente. cumpleaños infantil y te pasan reggaetón. Yo siempre detesté eso, lo critiqué y bueno, soy la única que lo critica. Soy como la loca que critica todo. Yo creo que ya no pasa más el... Me parece asqueroso que ya no una pasa- criatura consuma esa música, que tampoco Ya- la considero música, pero es mi mirada, ¿no? Ya no pasan más el payaso Plin Plin o No, el piñón no, fijo, no, ahora las te pasa el reggaetón. reggaetón. Es terrible. Por eso, entonces estamos como llevando a las niñas a un lugar que no les corresponde, porque son niñas, y las estamos poniendo en el lugar de un sujeto sexual activo que no lo es, porque es una niña, y eso también impulsa en mayor o menor medida toda esta cultura donde después decimos, que son comentarios que yo he visto, bueno, pero cómo esta nena no sabía que la estaban abusando, o sea, a esa edad ya sabe lo que es. Y no lo sabe, pero yo he visto mucho eso en los comentarios. No sé si ustedes recuerdan este hombre que se filtraron unos audios en WhatsApp para un mes y medio, en el que confesaba cómo engañaba a la hija para abusar de ella. Con lo del chup. Ay, sí, qué asqueroso, sí, lo recuerdo. Bueno, y mucha gente en los comentarios decían, bueno, pero la nena tiene 6 años, ¿cómo no se va a dar cuenta? Y yo miraba y digo, no lo puedo creer, o sea, obviamente que no se va a dar cuenta, porque no es una mujer, no sabe lo que es el sexo, no sabe lo que son las relaciones entre adultos, no lo sabe, pero con toda esta cuestión de mostrar a los niños como adultas, de mostrar a las niñas como mujeres, les estamos haciendo un daño enorme, porque terminamos en una sociedad que piensa eso, en vez de proteger a los niños. Y también hay una cuestión que este crimen es como el crimen impensable. De esto a mi hijo no le puede pasar, esto a mí no me va a pasar, es algo que siempre le pasa a otro. Entonces nunca miramos qué está pasando en nuestras casas, con nuestros niños y niñas, porque es tan aberrante y tan incómodo que no quiero mirar, no quiero pensar qué le pasa a mi hijo, a mi sobrino, que me pasó a mí cuando yo era chico. Entonces, justamente, esta aberración que uno siente hace que a veces, sin querer, mire para otro lado. Y acá en Argentina nosotros tenemos muchas leyes que amparan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Yo con la agrupación que empecé a integrar hace 2 meses, empezamos a ver tantos niños desamparados, tantos casos con abusadores sexuales, y dijimos, bueno, acá falta un aparato judicial. Y empezamos a investigar y no, encontramos por lo menos 4, 5, 6 leyes muy bien redactadas, con muchísima información que protegen a los niños, pero en el día a día no se aplican. Acá en Argentina, desde el 2005, tenemos la ley 26.061 de protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el que plantea a los niños como sujetos de derecho. Hay que escucharlos, hay que llevar sus casos a una corte para denunciar cuando eso requiera, hay que entender sus procesos, y no se hace. Es una ley que la ley está perfectamente escrita, tiene todo lo que se necesita para considerar a los niños como sujetos de derecho, pero por todas estas cuestiones que están implícitas en la sociedad,
en los medios, en la televisión, no pasa. No, la verdad, mira, me lo contás, yo estaba, ni sabía que existía esta ley. Aparte, mientras vos ibas hablando, yo pensaba, ¿no?, que también lo que nos falta, ya sea como adultos o la edad que tengamos, es el cómo afrontar, ¿no?, el cómo educar a los chicos para que sepan que hay cosas que no están bien, que no se las tienen que hacer. Y es como que digo, faltan un montón de herramientas, o sea, no las tenemos ni nosotros. Yo creo que eso calmaría un poco si se implementa la educación sexual integral en las escuelas, ya de chiquito. Sí, eso hace falta. Pero lamentablemente la Iglesia Católica en Salta o en algunas provincias del norte se opone. Bueno, pero justamente por eso hay tanta gente que no quiere que se oponga, que dicen, con mis hijos no te metas, a mis hijos puedo educarlos yo. Y a veces el mismo que los educa, entre comillas, es un abusador. Entonces, los niños tienen que tener en alguna institución, como la escuela, esa educación. No sé si les pasó a ustedes, pero yo cuando era chica estaba esta idea como que venía un extraño, bueno, dale un beso, no seas malo, dale un beso, salúdalo. Y sin quererlo se instalaba esta idea implícita de que un adulto podía tener acceso a tu cuerpo aun cuando no quisiera. Es verdad, digamos, como si que uno, quedabas claro, como mal educado, no sé qué, si no saludas. Exactamente, entonces si uno lo desentrama un poco, digo, uno no lo va a pensar por ese lado jamás, pero los que son abusadores, que tienen todo un mecanismo de chantaje emocional para el niño, sí lo usan. Y el niño tiene que saber que por más que sea un beso, un apretón de mano, lo que sea, si no quiere, es no, con quien sea. Pero eso todavía no lo tenemos integrado. Quizás hoy con estas generaciones sí, pero por lo menos cuando yo era chica, no sé, cuando ustedes eran chicos, no. Entonces estaba implícita esta idea de que uno como niño no tenía autonomía sobre su cuerpo. Y yo creo también que el abuso sexual cuesta mucho porque desnuda los vicios judiciales y familiares de la sociedad, que son dos ámbitos muy difíciles de abordar, porque en el ámbito judicial son todos intocables, porque siempre tienen más poder. Ni siquiera pasa en la política, pasa en lo judicial. Entonces hay un juez que da una sentencia beneficiando a un abusador y es un juez, no se lo puede tocar. Y también pasa en el ámbito de la familia. Todavía sigue esta idea de que, bueno, es tu familiar, tenés que quererlo y tenés que aceptarlo. Y hoy, por suerte, estamos despertando y sabemos que no es así. Y por más que sea familiar, puede hacer un montón de aberraciones y tiene que ser juzgado de la misma forma. Entonces el abuso sexual viene a romper con todas estas ideas intocables, con todos estos espacios sagrados que tenemos. Por eso cuesta tanto entenderlo y llevarlo a cabo. Por eso es más fácil para muchos decir, el niño está inventando, y seguir como si nada. Para muchos es más fácil porque es una realidad incomodísima. Tal cual, sí. La verdad que es muy fuerte hablar de estos temas, pero es necesario hablar de estos temas. Yo creo que Totalmente. Pocos medios hablan de este tema. Sí, hay que empezar a romper con un montón de patrones que venimos arrastrando. Si nos ponemos a pensar, son muchísimos los patrones que tenemos, de todo tipo. Así es. Sí, son muchísimos. Ahora, bueno, con esta flecha algunos medios sacaron el tema, pero no es un tema en general, digamos, es un tema que tampoco genera rating, ¿no? Si uno quiere solamente visitas, sabe que la mayoría de la gente no quiere estar un sábado por la tarde y escuchar a ver indicadores del abuso sexual en niños. No es algo, digamos, deseable, no es entretenido. Entonces, a veces los medios por el mismo rating son temas que no tocan. Y lo sabemos, y uno que está en medio sabe que hay algunos que trabajan de esa manera. Sí, la mayoría, sobre todo los monopolios, y es contra lo que venimos luchando. Así que, Lola, te agradecemos que estés del otro lado y... Muchas gracias. No, bueno, solo así como sí. Una idea para cerrar, Sí. Que bueno, esto que decían ustedes de la educación sexual es importantísimo, y empezar a ver qué cosas nosotros estamos replicando, esta cultura del silencio, porque pasa también con los adultos, y también incentivar mucho a construir sujetos de derecho de los niños, porque ellos necesitan, los que han sufrido este tipo de delitos sexuales necesitan una reparación que va mucho más allá de la justicia, es integral, y yo creo que tenemos que estar, bueno, por un lado, ayudando en esta reparación a los que lo han sufrido y previniendo, por supuesto, para que no siga pasando. Totalmente. Tal cual. Te mandamos un feliz cumple atrasado, sé que cumpliste hace 2 Muchas viernes gracias, pasados, chicos. y espero que lo haya pasado bien. ¡Feliz Sí, cumple! la verdad que muchas gracias, chicos.